Naomi Carter. Tengo 27 años. Y la primera vez que mis padres me dijeron que tenía 2 días para salir de la casa que mis abuelos me dejaron, no grité, no lloré y tampoco les pregunté cómo podían hacerme algo así. Simplemente me quedé parada en la puerta de la cocina, con la mano todavía aferrada a una taza de café ya fría, escuchando a mi madre hablar con esa voz suave y falsa que usa la gente cuando quiere sonar razonable mientras dice algo cruel. Mi padre estaba a su lado, inmóvil, como si la decisión ya estuviera firmada y sellada desde hacía semanas. Y mi hermana menor, Chloe, recargada en la barra de la cocina, sonreía con esa expresión arrogante de quien cree que el final de la historia ya le pertenece. Decían que la casa era demasiado para mí. Que yo estaba siendo egoísta. Que una casa familiar debía quedarse con la hija que estaba a punto de casarse y formar una verdadera familia. Luego vino el ultimátum. El viernes. 2 días. Empaca tus cosas, deja las llaves y no hagas un escándalo. Lo que ellos querían era una pelea. Querían verme llorar, suplicar, discutir, algo que después pudieran usar para decir que yo era la problemática, la ingrata, la inestable. Pero yo ya sabía algo que ellos no. Sabía lo que había dentro de la caja fuerte escondida en la pared del estudio de arriba. Sabía porque mi abuelo había dejado de verse preocupado durante las últimas semanas de su vida. Y sabía que, cuando abrieran esa caja creyendo que ya habían ganado, la expresión en sus rostros valdría cada segundo que pasé quedándome callada. Así que solamente asentí una vez. Está bien. Y me fui caminando como una mujer que acababa de perderlo todo. Detrás de mí escuché a Chloe reírse bajito. Y detrás de ellos, toda la casa permaneció en silencio. Como si estuviera esperando. Porque para cuando mi madre empezó a llamarme desesperada, con la voz temblando y suplicándome que no hiciera esto, ya era demasiado tarde. Pero antes de contarte qué había dentro de esa caja fuerte, y porque mi familia pasó de celebrar a entrar en pánico en menos de media hora, necesitas entender algo. Cuando me dieron esos 2 días, yo ya llevaba años aprendiendo exactamente quién importaba en esa familia, y quién no. La casa de mis abuelos estaba en Stonemill Point, un pequeño pueblo costero donde el viento siempre olía a mar y madera mojada. Era una vieja casa de piedra sobre una colina, con ventanas profundas, pisos de pino antiguo y un porche trasero donde cada tarde caía una luz dorada hermosa. Para cualquier extraño era solo una propiedad costosa frente al agua. Para mí, era el único lugar donde alguna vez me sentí elegida en vez de tolerada. Ahí mi abuela me enseñó a hacer pay de mora sin usar tazas medidoras. Y mi abuelo me enseñó que el verdadero carácter de una persona aparece cuando nadie la obliga a ser decente. 3 años antes de que él muriera, todo empezó a cambiar. Primero mi abuela olvidaba pequeñas cosas. Luego olvidó cosas más grandes. Dejaba el té hirviendo en la estufa. Guardaba el azúcar en el refrigerador. Un día me miró directo a los ojos y me llamó por el nombre de su hermana. Mi abuelo intentó mantener la casa estable, pero yo podía ver el miedo en él mucho antes de que lo admitiera. En ese entonces yo estudiaba una maestría en administración hospitalaria en Providence. Al principio manejaba hasta la casa cada fin de semana. Después cada pocos días. Y al final, casi todos los días. Yo era quien sabía en qué farmacia todavía tenían sus medicinas. La que organizaba las pastillas. La que llamaba a la enfermera. La que pagaba las cuentas de calefacción. La que se sentaba durante horas viendo la televisión encendida en una casa donde el tiempo parecía deshacerse lentamente. Mis padres siempre tenían una excusa. Un viaje de negocios. Una cena con clientes. Una gala importante. Siempre había alguna emergencia en sus vidas que, mágicamente, era más importante que el lento derrumbe de mis abuelos. Pero Chloe era peor. Porque al menos mis padres sabían que estaban descuidando algo. Mi hermana trataba todo aquello como una molestia que arruinaba el ambiente. Una vez llegó con flores, se tomó 3 fotos junto a las hortensias del jardín, subió una a redes sociales con una frase sobre valorar a la familia, y se fue antes de cenar porque tenía reservación con amigos en Newport. Todavía recuerdo estar lavando platos mientras ella se reía afuera hablando por teléfono. Las casas viejas huelen deprimente, dijo. Mi abuela dormía en el cuarto de al lado. Mi abuelo escuchó cada palabra. No dijo nada. Pero vi cómo se le tensó la mandíbula. Esa expresión volvió muchas veces durante el último año de su vida. Mientras más aparecía yo, menos aparecía mi familia. Y el patrón se volvió imposible de ignorar.
Mi madre llamaba preguntando si ciertos documentos seguían en el despacho. Mi padre quería saber cuánto habían subido los impuestos de la propiedad. Chloe caminaba por los cuartos como si ya estuviera pensando dónde pondría sus muebles nuevos. Nadie me preguntaba si estaba durmiendo bien. Nadie preguntaba cómo estaba sobreviviendo entre exámenes, hospitales y el dolor de ver a dos personas apagarse lentamente frente a mí. Nadie preguntó cuánto costaba ser la única que se quedó. Mi abuelo veía todo. Cuando mi abuela murió, él cambió. Se volvió más callado, sí. Pero también más lúcido. Como si el dolor hubiera quemado toda ilusión que todavía le quedaba. 2 semanas después del funeral, lo ayudaba a acostarse cuando me sujetó la muñeca y dijo con calma: «Ellos creen que no sé lo que están esperando». Yo ya sabía a qué se refería. Aún así pregunté: «¿Qué quieres decir?». Él miró hacia el pasillo. Hacia el estudio. Hacia toda la casa. Y dijo: «No están esperando que mejore, Naomi. Están esperando que me muera». No respondí. Porque no existía ninguna frase capaz de hacer eso menos cruel. Luego suspiró lentamente. «Tú eres la única que vino por nosotros. Los demás solo vienen por lo que creen que quedará después». Esa noche entendí algo importante. La historia que mi familia contaría después nunca sería sobre amor. Sería sobre posesión. Solo que yo todavía no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Una semana más tarde, mi abuelo me pidió que lo llevara al pueblo. Dijo que necesitaba ver a un abogado para arreglar unos asuntos simples del patrimonio. Pero yo lo conocía demasiado bien. Sabía cuando fingía que algo era pequeño, cuando en realidad era enorme. Fuimos a una oficina de ladrillo cerca de la marina. El abogado se llamaba Isen Rowe. No era elegante ni presumido como los abogados de los que mi padre presumía en el club. Era callado. Preciso. Imposible de manipular. Mi abuelo confiaba en él. Y eso era suficiente para mí. Al principio me quedé en la sala de espera. Pero unos 20 minutos después Isen abrió la puerta y me pidió entrar. Mi abuelo estaba sentado más recto de lo que lo había visto en meses. Había documentos sobre el escritorio, un sello notarial y una libreta llena de anotaciones. Entonces me miró y dijo: «Necesito que escuches con atención porque ya terminé de fingir que tus padres harán lo correcto por sí solos». Lo que me dijo ese día cambió mi vida. Años atrás, él y mi abuela habían hecho un testamento dejando la casa y la herencia a mi padre y a mi madre, creyendo que la familia se comportaría como familia. Pero esa ilusión había muerto. En su lugar, Isen preparó algo distinto. Un fideicomiso irrevocable. La casa sería transferida ahí. Yo sería la única administradora. Tendría derecho a vivir en ella y protegerla. Y sería extremadamente difícil que alguien pudiera presionarme para venderla o quitármela. Mi abuelo dejó claro algo más de una vez. «Esto no es una recompensa, Naomi. Es protección». Recuerdo haber dicho: «Van a odiarme por esto». Y Isen, sin levantar la vista de los papeles, respondió: «La gente que se siente dueña de algo siempre llama crueldad a cualquier límite que les impida tomarlo». Mi abuelo firmó ese mismo día. El notario selló los documentos. Y yo firmé donde Isen me indicó. Cuando regresamos a casa, él parecía agotado, pero en paz. Después de su muerte, Isen y yo terminamos discretamente todo el proceso legal. La transferencia quedó registrada oficialmente. Pero no dijimos nada. Eso fue estratégico. Isen creía que mi familia revelaría sus verdaderas intenciones si pensaban que yo estaba indefensa. Tenía razón. Entonces preparé la caja fuerte. Esa vieja caja escondida en la pared del estudio siempre obsesionó a mi familia porque estaban convencidos de que ahí se guardaba lo importante. Así que decidí asegurarme de que, cuando finalmente la abrieran, encontraran exactamente lo que merecían encontrar. Dentro puse un sobresellado con la letra de mi abuelo, una copia notariada del fideicomiso, una carta de Isen confirmando la transferencia legal, y una memoria USB con una grabación de audio que mi abuelo había hecho semanas antes de morir. Pero arriba de todo dejé una sola hoja. Una hoja sencilla que decía: «Si estás leyendo esto porque viniste a buscar algo para quitarme, entonces ya sabes perfectamente por qué te quedaste fuera». Sabía que mi madre abriría el sobre con las manos temblando. Sabía que mi padre guardaría silencio primero, porque así reaccionaba siempre que perdía el control. Y sabía que Chloe insistiría en que tenía que haber un error.
Porque la gente como ella nunca cree que las consecuencias son reales, hasta que les explotan en la cara. Por eso, cuando me dieron 2 días para irme, no discutí. Porque el verdadero plazo no era para mí. Era para ellos. Me llamo Naomi Carter. Tengo 27 años. Y la primera vez que mis padres me dijeron que tenía 2 días para irme de la casa que mis abuelos me dejaron, no grité. No lloré. No hice preguntas. Solo me quedé de pie en el marco de la cocina, con una taza de café frío todavía en la mano, escuchando a mi madre hablar con esa voz suave, falsa, perfectamente controlada, la que usa cuando quiere parecer razonable mientras dice algo cruel. Mi padre estaba a su lado como si todo ya estuviera decidido desde antes de empezar. Y Chloe, mi hermana menor, apoyada en la barra, sonriendo como si ya hubiera ganado. La casa es demasiado para ti, dijeron. Estás siendo egoísta. Esta es una casa familiar, debe quedarse con quien si va a formar un futuro de verdad. El ultimátum fue simple. Viernes. 2 días. Empaca, entrega las llaves y no hagas un drama. Querían una escena. Querían lágrimas. Querían verme romperme para después usarlo como prueba de que yo era la inestable. Pero yo ya sabía algo que ellos no. Sabía exactamente qué había dentro de la caja fuerte del estudio. Sabía porque mi abuelo había dejado de tener miedo al final. Y sabía que cuando la abrieran creyendo que ya habían ganado, iban a perderlo todo en cuestión de minutos. Así que solo asentí. Está bien. Y me fui como si ya me hubiera rendido. Detrás de mí Chloe se rió. Y la casa se quedó en silencio, como si también estuviera esperando. La casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos estaba en Stone Mill Point, un pueblo costero donde el aire siempre olía a sal y madera húmeda. Una casa antigua de piedra sobre una colina, con ventanas profundas y pisos de pino que crujían como memoria viva. Para cualquiera era una propiedad valiosa frente al mar. Para mí era el único lugar donde me sentí elegida. Ahí mi abuela me enseñó a hacer pay de mora sin medir nada. Y mi abuelo me enseñó que el verdadero carácter de una persona aparece cuando nadie la está mirando. La verdad antes del desastre. Todo empezó 3 años antes de su muerte. Primero, mi abuela olvidaba cosas pequeñas. Luego olvidó cosas más grandes. El té hirviendo en la estufa. El azúcar en el refrigerador. Nombres. Rostros. Y yo me convertí en la única constante. Mientras estudiaba una maestría en administración de salud, manejaba cada vez más seguido hasta la casa. Primero fines de semana. Luego días enteros. Después casi vivía entre 2 vidas. Medicinas. Enfermeras. Cuentas. Comida. Silencio. Mi familia siempre tenía excusas. Viajes. Cenas. Trabajo. Siempre algo más importante que ver a 2 personas desaparecer lentamente. Chloe apareció una vez. Tomó fotos. Subió una publicación hablando de valorar la familia, y se fue antes de cenar porque tenía planes mejores. Recuerdo sus palabras mientras se iba. Las casas viejas huelen a tristeza. Mi abuela dormía en la habitación de al lado. Mi abuelo escuchó todo. Y no dijo nada, pero lo entendió todo. El cambio de mi abuelo. Cuando mi abuela murió, él cambió. Se volvió más callado, pero más claro. Como si el dolor hubiera limpiado todo lo que no era verdad. Un día me dijo: no están esperando que me recupere, están esperando que me vaya. Y tenía razón. Porque mi familia no veía una casa llena de recuerdos. Veía una herencia. El abogado y el plan. Mi abuelo me llevó con un abogado llamado Isen Rowe. No era el tipo de abogado elegante. Era preciso. Frío cuando debía serlo. Imposible de manipular. Ahí me enteré de todo. El testamento original iba a dejar la casa a mis padres. Pero mi abuelo lo cambió todo. Un fideicomiso irrevocable. Yo sería la única administradora. No era un premio. Era protección. No es un regalo, me dijo mi abuelo. Es para que no te la quiten. Y firmó. La caja fuerte. Cuando él murió, no anuncié nada. Solo esperé. Y preparé la caja fuerte. Porque sabía exactamente quién iba a abrirla primero. Dentro dejé el testamento, el fideicomiso, una carta del abogado. Y una grabación de voz de mi abuelo. Y arriba, una sola hoja. Si estás aquí buscando algo para quitarme, ya sabes por qué quedaste fuera. El día que todo se rompió. El viernes llegaron puntuales.
Mi padre entró primero, seguro de sí mismo. Mi madre detrás, lista para indignarse. Chloé al final, como si ya estuviera decorando la casa. ¿Eso es todo lo que empacaste?, dijo. No respondí. Mi padre pidió la llave. Se la di. Bajaron al estudio. Abrieron la caja fuerte. Y en segundos todo cambió. Primero el silencio. Luego la lectura. Luego el pánico. Vi cómo el color se les iba del rostro uno por uno. Mi madre preguntó qué era eso, como si la respuesta pudiera salvarla. Mi padre no habló. Solo leía. Chloé insistía en que era un error. Pero ya no había error posible. Solo verdad. Legal. Firmada. Irrefutable. Naomi, dijo mi madre, ¿qué hiciste? Seguí instrucciones, respondí. Y se fueron en menos de 10 minutos. Sin gritos. Sin teatro. Sin control. Solo miedo. El colapso. Después vinieron las llamadas. Una tras otra. Súplicas. Amenazas. Llantos. Pero yo no contesté. Guardé todo. Cada mensaje era una pieza más. Hasta que el patrón apareció. No querían la casa por memoria. La querían por dinero. Por escape. Por deuda. Y entonces entendí la verdad completa. No era ambición emocional, era desesperación financiera. El juicio. Mi madre intentó demandar el fideicomiso. Dijeron que mi abuelo no estaba en sus facultades. Que yo lo manipulé. Que todo era sospechoso. Pero Isen no discutió emociones. Presentó hechos. Fechas. Registros. Firmas. Cuidado real. Presencia real. Y luego, la grabación. La voz de mi abuelo llenó la sala. No estoy confundido. Estoy protegiendo esta casa de quienes solo la ven como dinero. El silencio fue absoluto. Y luego Isen mostró el resto. Correos. Mensajes. Planes de venta. Antes de listar la casa. Estrategia de deuda. El juez no necesitó más. Porque la historia ya no era una historia. Era evidencia. El final. No gané por drama. Gané porque la verdad, cuando está bien documentada, no necesita gritar. Y mi familia entendió demasiado tarde algo muy simple. No era que yo hubiera quitado algo. Era que nunca les perteneció, había deudas. Había presión. Había una razón muy clara por la cual mi familia quería control rápido sobre una propiedad de alto valor. El abogado de mi padre volvió a objetar, pero el juez permitió una línea limitada de preguntas sobre el motivo real detrás de todo. Y ahí fue cuando todo se rompió. Isen miró a mi padre directamente. ¿Le dijo usted en varias ocasiones a Naomi que la familia debía resolver esto en privado para evitar vergüenza pública? Mi padre respondió. Sí. ¿Propuso usted administración compartida después de enterarse del fideicomiso? Sí. ¿Y le dieron 2 días para desalojar la casa antes de cualquier decisión judicial? Silencio. Luego. Era un plan de transición, dijo. Pero el juez ya había escuchado suficiente. El lenguaje lo delataba. Entonces Isen hizo la pregunta final. La que destruyó la máscara. Señor Carter, ¿usted estaba bajo presión financiera cuando intentó forzar el acceso a la propiedad? Mi padre intentó esquivar. Todas las familias tienen presión. Isen no soltó. ¿Sí o no? Buscaba control inmediato de la propiedad porque una venta o refinanciamiento resolvería sus problemas económicos. Mi padre miró al juez. Luego a su abogado. Luego a mí. Y por un segundo, vi el viejo instinto. El que siempre elegía el control sobre la prudencia. Y entonces lo dijo. La frase que lo destruyó todo. Solo necesitábamos que ella dejara de ser egoísta lo suficiente para firmar, para que la familia pudiera estabilizarse. Silencio total. No un silencio incómodo. Un silencio definitivo. El juez levantó la mirada. Y todo cambió. Porque ya no era protección familiar. Era presión para entregar control. El fallo. El juez fue clara, directa, sin emoción. El fideicomiso quedaba completamente válido. Rechazaba la impugnación en su totalidad. Me reconocía como única administradora legal de la propiedad. No existía evidencia de manipulación o influencia indebida. El registro demostraba que yo había sido la principal cuidadora y responsable de la casa. Después miró a mi familia. Y eso fue peor que cualquier regaño. Le señaló el intento de presionarme antes de resolución legal.
Ordenó que pagaran parte de mis honorarios legales. Y emitió una orden civil. 2 años sin poder entrar a la propiedad ni contactarme fuera de canales legales, salvo consentimiento escrito. El colapso. Mi madre lloró. Pero no por mí. Lloró porque perdió el control del relato. Chloe se quedó helada. Como si alguien le hubiera apagado el aire. Más tarde supe que el compromiso de su boda empezó a tambalear cuando la familia de su prometido entendió que la casa que ella había insinuado como futura herencia nunca le perteneció. La boda siguió, pero la fantasía se cayó. Mi padre salió del tribunal más pequeño de lo que jamás lo había visto. En pueblos como el nuestro no hace falta un escándalo público. Solo hace falta suficiente verdad. En 2 semanas renunció silenciosamente a un comité local donde siempre había construido su reputación. Nadie preguntó por qué. No hizo falta. El último mensaje. Esa noche, mi madre llamó desde un número oculto. No respondí. Escuché el mensaje en la cocina. Su voz estaba rota, pero no por arrepentimiento. Por pérdida de control. Nos humillaste, dijo. Y yo pensé. No. Se humillaron solos el día que intentaron sacarme de la casa que yo sostuve mientras ustedes planeaban qué hacer con ella cuando los viejos ya no estuvieran. El regreso. Esa misma tarde regresé a Stone Mill Point. El camino se sintió más corto. No porque fuera fácil, sino porque por primera vez no iba hacia una amenaza. Iba hacia casa. La casa estaba igual. Piedra vieja. Porche desgastado. Árboles inclinados por el viento del mar. Nada celebraba la victoria. Y eso era lo perfecto. Entré. El silencio me recibió como siempre lo había hecho, sin preguntas, sin exigencias. Me quedé en la entrada un momento. Luego fui a la cocina. Puse la tetera. Y tomé la taza vieja de mi abuelo, con su borde azul desgastado y una pequeña grieta en el asa. La paz. Salí al porche trasero. El mismo lugar donde la luz cae dorada al final del día. El mismo lugar donde el mundo deja de gritar. Y pensé que iba a sentir triunfo. Pero no. No fue eso. Fue algo más limpio. Más ligero. Como si algo dentro de mí hubiera dejado de apretarse por fin. No gané porque fuera más fuerte. Ni más fría. Ni más inteligente. Ganó la constancia. Ganó el hecho de quedarme cuando quedarse no era conveniente. Cuando no había aplausos. Ni reconocimiento. Ni recompensa. Solo responsabilidad. Solo presencia. La verdad que queda. La sangre te hace familia en papel. Pero no te garantiza amor. No te garantiza respeto. No te garantiza lealtad. La familia real no es la que reclama cuando algo vale dinero. Es la que permanece cuando todo deja de ser útil. Y también aprendí otra cosa. El amor sin límites se puede explotar. La bondad sin pruebas se puede reescribir. Y la lealtad sin dignidad se convierte en una jaula. Protegerte no es crueldad. Poner límites no es egoísmo. Documentar la verdad no es manipulación. Es supervivencia. El final. Miré el agua. Tomé un sorbo lento de té. Y por primera vez entendí algo simple. Dejé de esperar que mi familia fuera quien yo quería que fuera. Y empecé a aceptar quienes eran realmente. La casa estaba en silencio. El viento movía suavemente las tablas del porche. Una gaviota gritó a lo lejos, y luego todo volvió a calmarse. Tenía 27 años. Estaba sola. Pero ya no era abandono. Era libertad. Y si alguna vez alguien ha usado familia como excusa para controlarte, culparte o empujarte fuera de tu propio lugar, entonces recuerda esto. No tienes que romperte para pertenecer.